Buenos días, niños. Hoy voy a comenzar a explicar nuestro taller y posteriormente explicaremos el tema de la clase. Inicialmente nuestro taller pues trata sobre la materia. Nuestra competencia que vamos a desarrollar es identificar la materia como un todo lo que compone el universo y explico la composición a partir de átomos. Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y el eje temático va a ser la composición, estructura y cambios de la materia. Entonces, vamos a leer muy bien qué es la materia, ¿sí? Las propiedades de la materia y unas propiedades generales y unas propiedades específicas. Cuando hayamos terminado de leer todo sobre la materia, vamos a leer lo que es el núcleo y la corteza del átomo. El átomo, aquí está. Seguimos leyendo las clases de materia hasta llegar a la actividad. Entonces, al igual que el taller anterior, no se pidió que copiaran el taller, solamente que respondieran las guías, las preguntas. De igual manera, esta vez lo vamos a hacer así, solo vamos a responder las preguntas. Si algunos niños se empeñan en no responder las preguntas de manera adecuada, teniendo en cuenta la información, porque es que no se les está pidiendo que, que consulten, porque aquí ya está toda la información. La información para responder estas preguntas está en el mismo taller. Entonces vamos a leer el taller y si queremos, vamos a ver este video para responder las preguntas, aunque con el taller es suficiente, está toda la información para poder responder. Entonces vamos a responder qué es materia, cómo está compuesta la materia, qué es un átomo, cuáles son las partes del átomo, qué es una sustancia pura y qué diferencia hay entre unas moléculas simples y unas compuestas. Se debe definir qué es un elemento y qué es un compuesto y realizar 3 dibujos de elementos que contengan materia. ¿Listo? Vamos a colorear acá lo que no es materia y finalmente vamos a hacer de una manera creativa, en forma de maqueta, en forma de modelo o en 3D, un modelo de un átomo de cómo se le facilite y lo puede hacer en plastilina, con relieve, en forma de maqueta, es decir, como usted quiera va a hacer ese modelo del átomo y le va a tomar la foto y la va a enviar a mi correo. Luego vamos a trabajar, esto es matemáticas, vamos a trabajar artes. Entonces, en artes, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este paisaje. Este paisaje de acá lo vamos a colorear con líneas teniendo en cuenta este dibujito de guía. Acá está el dibujito de guía, espérenme y lo crezco. Acá se ve claramente que todo está hecho con líneas. Si vemos esta imagen, que es otro ejemplo, nos damos cuenta que todo lo coloreamos con líneas, no lo rellenamos, sino líneas verticales, líneas horizontales para el lado que usted quiera, pero que solo sean coloreando con líneas, ¿listo? Entonces vamos a colorear todo el paisaje con líneas. Y me envían 501, 502 y 504 a mi correo este trabajito. Entonces no olvidar el taller, este taller es para entregar máximo el 7 de septiembre, por favor, y todo desarrollado en el cuaderno, bien hechas esas respuestas, por favor, la información, vuelvo y repito, está acá. Aquí ustedes no tienen que consultar absolutamente nada más, porque acá está toda la información que me permite responder estas 5 preguntas. ¿Listo? Y el modelo, como expliqué, lo puede hacer con lo que tenga en la casa, si lo quiere hacer con bolitas de papel, si lo quiere hacer con plastilina, si lo quiere hacer con icopor, con lo que tenga en casa o con lo que pueda, lo puede hacer. Usted va a utilizar la manera como más se le facilite para realizar su modelo del átomo que está propuesto acá, que es este modelo de acá, el modelo de Rutherford. Entonces vamos a utilizar este modelo para hacer nuestro átomo. Debe tener un núcleo, debe tener los niveles de energía o las órbitas y debe tener los electrones. ¿Listo? No es más por ahora del taller, ahora vamos a comenzar con la explicación de nuestra clase. Entonces nosotros nos hemos preguntado en la vida alguna vez de qué están hechas las cosas, si de qué está hecha la mesa y nosotros respondemos, ah, pues mi mesa está hecha de madera, pero ¿de qué está hecha la madera? ¿De qué está hecha la silla que tenemos o de qué están hechos el aire que respiramos? Entonces, todo lo que hay en el universo está hecho de
materia. Entonces la materia es todo lo que existe en el universo, que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene un volumen. El sol, las estrellas, son materias. El perrito es materia, el agua es materia, el viento es materia, las células de nuestro cuerpo están hechas de materia, la mesa es materia, el agua es materia y hasta los pececitos o nemos son materia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es materia? Todo lo que existe en el universo está hecho de materia, que tiene una característica importante, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, porque hasta el aire ocupa un lugar. Cuando uno infla una bomba se da cuenta que el aire está ocupando el lugar donde está la bomba. ¿Listo? Inflando la bomba. ¿Qué no es materia? Hay cosas que en el universo no son materia, como la luz no es materia, y el sonido tampoco es materia. Uno no puede decir, uy, no, tengo todos los bombillos prendidos de mi habitación, hay demasiada luz y ya no puedo entrar. No, porque es que la luz no ocupa un lugar en el espacio. El sonido tampoco ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto no está considerado como materia, además no tiene ni masa ni peso. ¿Listo? Entonces, ¿qué no es materia? El sonido y la luz. ¿Qué sí es materia? Todo lo demás. Eh, los perritos, las plantas, los árboles, los animales, las cosas, todo es materia. Inclusive lo que no vemos como es el aire. El aire está hecho de materia. Listo. Entonces, propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales que son la masa, que nosotros normalmente decimos que es lo que pesamos, y el volumen. La masa me dice la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, si el profesor pesa 70 kilos, pues entonces tiene 70 kilos de materia. Eh, y el volumen es el lugar que yo estoy ocupando en el espacio, es decir, todo lo que yo, el sitio donde yo estoy, ese es mi volumen. Entonces yo tengo una masa y tengo un volumen. ¿Listo? Esas son las propiedades generales, o sea, todo lo que sea materia va a tener siempre masa y siempre volumen. La masa la expresamos en kilogramos, gramos, libras y el volumen en litros. Entonces decimos, el carro de mi vehículo tiene un volumen de baúl de 420 litros, es decir, le caben cosas que tengan un volumen de 420 litros. Y mi carro pesa 1200 kilogramos, entonces mi carro tiene una cantidad de materia igual a 1200 kilogramos. ¿Listo? Eso sería entonces las propiedades generales. Mi perro pesa 1 libra, entonces mi perro tiene 1 libra de materia y ocupa un volumen, es todo el espacio que ocupa. Las propiedades específicas entonces van a ser el color, de qué color es la materia que estoy hablando. En el caso de mi mesa será café, en el caso del televisor va a ser negro, mi cuaderno, etcétera. ¿De qué color es el cuerpo del que yo estoy hablando? Y eso sería una propiedad específica, porque obviamente yo puedo decir que las mesas son de materia, pero tengo una mesa color blanco y una mesa color café. Entonces, aunque son materia y tienen ambas masa y volumen, las diferencia el color. Otra propiedad específica es el olor. ¿A qué huele esa materia? ¿A qué sabe esa materia? ¿Cuál es su textura? Si es rugosa, si es lisa, si es suavecita, si más bien parece como si fuera un peluchito. Esas son propiedades específicas de la materia, es decir, usted muerde una moneda y dice, ah, esto me sabe a metal, entonces todos los metales van a tener un sabor específico y es más, tienen un olor específico. La textura de las hojas de las plantas, usted la siente como peluditas, es específica de algunas plantas, por eso se dicen propiedades específicas, única, o sea, que identifican un grupo de elementos que contengan materia. También hablamos de la elasticidad, qué tanto se puede estirar o qué tanto no se puede estirar, qué tan dura es la materia o qué tan frágil. Sí, yo puedo decir, la piedra que tengo en la mano es muy dura si la comparo con la fragilidad de un vaso de vidrio. Si los dejo caer, pues la piedra no le pasa nada, pero el vaso se me quiebra. Entonces ahí yo puedo analizar dos propiedades específicas, la dureza y la fragilidad. La
elasticidad es cuando yo la puedo estirar o no. Y la temperatura, entonces uno dice, el hielo es muy frío, entonces estoy hablando únicamente que tiene una temperatura baja con relación al ambiente, porque para que haya esa diferencia debe haber una comparación. ¿Listo? Entonces ya vimos que dentro de las propiedades generales tenemos la masa y el volumen, acá están, y las propiedades específicas, color, olor, sabor, textura, elasticidad, dureza y temperatura. Hay más, pero pues esas son las que más nos interesan. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos saber el volumen de una cosa irregular, nosotros normalmente en matemáticas, cuando queremos hallar el volumen, por ejemplo, de un cubo, lo que hacemos es multiplicar los tres lados y ahí me da el volumen total del cubo. Si yo quiero saber el volumen de un triángulo, pues hago exactamente la misma operación o lo hago con una esfera. Yo puedo hallar el volumen de las cosas que tienen una forma exacta, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo o un círculo. Para esas formas, hay forma de hallar su volumen. Pero hay otras cosas que son irregulares, por ejemplo, una fresa. La fresa tiene una puntica angosta y el resto es ancho. A esa es más difícil hallar su volumen. Una piedra tiene un contorno irregular, también sería difícil hallar su volumen. Para hallar su volumen utilizamos un principio que se llama el principio de Arquímedes. Vemos aquí esta animación donde está Arquímedes metido en una bañera. Si vemos que cuando está por fuera de la bañera, en este momento el agua está a un nivel, pero tan pronto sube, se mete a la bañera, el agua sube de nivel. Esa diferencia de nivel, lo que subió en el nivel del agua, esta pequeña diferencia, es el equivalente al volumen que ocupa el cuerpo. Si yo quiero saber cuál es el volumen de una piedra, pues tengo que tener un vasito de agua, le meto la piedra y miro cuánto subió el agua y ese sería el volumen que ocupa la piedra. En este caso Arquímedes se iba a bañar, se dio cuenta que el agua subió y dijo, ya entendí cómo voy a hacer para determinar el volumen de mi cuerpo. Recordemos que el cuerpo humano no es cuadrado, no es rectangular y no es triangular, entonces no es fácil hallar el volumen por una fórmula matemática. Con el principio de Arquímedes, que está aquí bien descrito en esta animación, se puede ver claramente cómo Arquímedes logró hallar el volumen de su cuerpo. Cuando los cuerpos son irregulares, utilizamos el principio de Arquímedes. ¿Listo? Tenemos aquí entonces ahora toda la materia, todo lo que hay en el universo está hecho de materia. Y la unidad más pequeña, o sea, la parte más pequeñita de toda la materia se llama átomo. La unión de átomos forma moléculas y la unión de moléculas pues ya forma todo lo que es el objeto que queremos estudiar, el cuerpo humano, las células del cuerpo. Entonces el átomo es la unidad mínima de la materia, lo más pequeño que hay es el átomo. Es tan diminuto que es imposible verlo, incluso a través de un microscopio. Nadie en la vida ha podido ver un átomo porque es supremamente pequeño. Pero con diversos experimentos podemos determinar que el átomo tiene un núcleo y que en el núcleo los experimentos nos han dicho que tienen una cosa que se llaman protones, que tienen una carga positiva y unos neutrones que no tienen carga, es decir, una carga neutra. En el núcleo del átomo me dice que hay protones y neutrones. Por fuera del núcleo, en estas órbitas que están acá, que se llaman niveles de energía, en esos niveles de energía van a estar los electrones girando como giran los planetas alrededor del Sol y estos tienen una carga negativa. Los protones tienen el mismo número de los electrones. Es decir, si un átomo tiene 9 protones en el núcleo, debe tener 9 electrones girando alrededor de su núcleo. Nunca están quietos, siempre se están moviendo. Los átomos funcionan como un sistema planetario, donde el núcleo es el centro, es decir, nuestro Sol, por ejemplo, y los electrones serían nuestros planetas girando alrededor de este núcleo. Listo, entonces la unidad mínima de la materia se llama átomo y los átomos tienen partículas más pequeñas llamadas
partículas subatómicas que son los protones, neutrones y electrones, y más tarde, cuando ustedes estén en décimo, les van a enseñar que tienen otro tipo de partículas subatómicas, pero las que más nos importan en este momento son protones, carga positiva, electrones, carga negativa, y neutrones no tienen carga. Entonces, que el número de protones que tiene un átomo en su núcleo es exactamente el mismo que tiene en los niveles de energía girando a su alrededor. Repito, si un átomo tiene 3 electrones en su núcleo, tres protones en su núcleo, debe tener 3 electrones girando alrededor de su núcleo y de igual manera 3 neutrones. Entonces, este se llama el modelo atómico de Rutherford porque los modelos atómicos a medida que va pasando el tiempo han venido cambiando. Antes era una esfera normal, luego descubrieron que los átomos tenían una carga eléctrica, entonces le colocaron cargas eléctricas y luego se dieron cuenta que no estaban pegadas al núcleo, entonces las hicieron girando. Efectivamente, el conocimiento que tenemos de los átomos ha venido cambiando. ¿Cómo cambia? A través de los experimentos y las experiencias que tienen. Cada vez que uno decía, por ejemplo, la electricidad es un flujo de electrones, una corriente de electrones que pasa por a través del cable y que nos da energía eléctrica. Por eso se dice electricidad, porque viene de electrón. Listo, entonces, la materia está compuesta por sustancias y por mezclas. Una sustancia, entonces, está compuesta por elementos que son todos átomos iguales y compuestos que están hechos de varios elementos. Un elemento, por ejemplo, es el oxígeno. Entonces, cuando yo digo el oxígeno, estoy hablando de un elemento. Un compuesto ya sería, por ejemplo, el agua. El agua es H2O, quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Tiene 2 elementos, hidrógeno y agua. Por esa razón se llama un compuesto. Un compuesto entonces es cuando tiene 2 elementos. Un elemento es cuando todos los átomos son iguales. Y hay unas mezclas que se llaman homogéneas y heterogéneas. Hoy no las vamos a ver porque eso es para la siguiente clase. Sin embargo, tenemos que tener claro que en la materia en la materia hay sustancias y existen las mezclas, que las sustancias se pueden tener como elementos y como compuestos. Y en la guía de trabajo vamos a ver que hay unos compuestos sencillos o simples y unos compuestos complejos o unos compuestos más elaborados. Sencillos cuando solamente tienen dos átomos en su molécula. Por ejemplo, el agua, H2O. Y unos más complejos serían, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que es hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Listo? Entonces eso hasta un momento, pues la idea es que entendamos que un elemento es todos los átomos de U iguales, un elemento, todos los átomos iguales de oxígeno, todos los átomos de hidrógeno, es decir, la tabla periódica nos va a mostrar son elementos y los compuestos son cuando se unen esos átomos. Entonces, ¿qué es un elemento químico? Los elementos son los constituyentes fundamentales de la materia y se caracterizan porque no se pueden separar en sustancias más sencillas que mantengan sus propiedades. Por ejemplo, cuando yo hablo de agua, el agua está H2O, yo puedo separar los hidrógenos y los oxígenos. Entonces eso ya no sería un elemento porque los puedo separar. Pero cuando hablo del oxígeno como tal, no lo puedo separar porque es uno solo. Entonces, como no lo puedo separar, ya sé que es un elemento. Acá en este ejemplo tengo el carbón. El carbono es un elemento cuyo número atómico es 6. Significa que el carbono dentro de su núcleo tiene 6 protones dentro de su núcleo. Por consiguiente, alrededor de su núcleo van a estar girando también 6 electrones. Por eso, si le sumo 6 más 6, me va a dar 12 como masa atómica. La masa atómica es igual al número de protones que tiene en el núcleo más el número de electrones que tiene girando alrededor del núcleo. ¿Listo? Entonces, normalmente en las tablas periódicas vemos el símbolo, en este caso es la C, se llama C, el nombre será carbono, el número atómico, que es el número de electrones que tiene dentro de su núcleo, y la masa atómica dada en unidades de masa atómica. Cada elemento tiene propiedades que lo diferencian de otros.
ya que la estructura de los átomos que lo forman es muy particular. Es decir, el átomo de oxígeno es muy diferente al átomo de carbono. El átomo de hidrógeno es supremamente diferente al átomo de neón, al átomo de litio, al átomo de hierro o de oro. Todos los átomos son distintos y tienen propiedades distintas y por eso están ubicados o separados por elementos como elementos diferentes. Entonces, tenemos aquí que un compuesto químico está hecho por dos átomos. En este caso, el azul sería el átomo de oxígeno y el blanquito el átomo de hidrógeno. Una molécula simple está formada por átomos del mismo elemento. Entonces, una molécula simple, cuando yo digo oxígeno O2, es dos átomos de oxígeno. Una molécula compuesta, entonces sería por átomos de distintos elementos. Hidrógeno y oxígeno, dos átomos distintos, sería una molécula compleja. Y oxígeno O2 o O3, el ozono, es una molécula simple porque solamente tiene átomos del mismo elemento. Entonces, ya vimos compuestos, ya vimos elementos. Aquí está la tabla periódica. La tabla periódica nos vamos a dar cuenta que está organizada por grupos. Este es el grupo 1A, 2A, 3A. Mire dónde saltó. Saltó del 2A al 3A acá. 4A, 5A, 6A, mire, aquí está el número 6, o sea, 6 romano, A, 7A y 8A. Listo, y aquí están los periodos, un periodo, dos periodos, tres periodos, siete periodos. Hay 7 periodos y 8 grupos. Acá estarán los grupos B, 2, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B y 1 y 2B. Cuando estén en bachillerato vamos a entender por qué están organizados así, pero qué es lo que me importa o lo que me interesa que ustedes hoy entiendan. Por ejemplo, el oxígeno, mírenlo acá, tiene un número atómico 8. Quiere decir que en su núcleo tiene 8 electrones. 8 electrones en su núcleo, 8 protones, perdón, 8 protones en su núcleo. Alrededor, en su último nivel de energía, debería tener 8 electrones. Pero resulta que está en el grupo 6A. Quiere decir que solamente tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Y más adelante vamos a ver que existe una ley que se llama la ley del octeto y significa que todos los elementos de U, o sea que todos los elementos buscan tener en su último nivel de energía 8 electrones. Entonces al oxígeno le harían falta 2 electrones para tener esos 8 electrones. Por eso lo ubicamos en el grupo 6A, porque solamente tiene 6, le faltan 2. Por eso es normalmente verlo combinado con el hidrógeno. Si vemos el hidrógeno tiene un electrón, un protón y está en el grupo 1A, quiere decir que solo tiene uno. Si yo junto dos de estos con el oxígeno queda con 8. Y de esa manera ya queda una molécula estable, la molécula del agua. Entonces, si yo pregunto aquí, el cobre, mírelo, este es el cobre, Cu, tiene 29, número atómico 29, tendrá 29 protones, o sea, cargas positivas en su núcleo, y 29 electrones girando alrededor del núcleo. ¿Listo? Eso es todo, niños. Cualquier duda ya la responderemos.